Bueno, entonces la teórica de hoy es la teórica 5 de fracturación y fallas, y básicamente lo que vamos a hacer es trabajar con el círculo de Moore para ver eh, cómo se comportan las rocas en situaciones más que nada someras a un poquito más profundas de la corteza, es decir, básicamente vamos a estar trabajando en el intervalo donde la corteza se comporta de manera frágil. Y también vamos a ver un poquito de lo dúctil, pero lo dúctil lo vamos a mencionar más que nada porque los procesos de deformación dúctil los vamos a ver en otra teórica. Pero entonces yo les decía en la introducción, y después siempre esto lo vamos repitiendo, que entonces los procesos que nos interesan en geología estructural empiezan por materiales litosféricos, corteza que está sin deformar, a eso nos referimos con su fábrica original, es decir, capas que están subhorizontales, paralelas entre sí, y que no hay superficies de discontinuidad separándolas ni cortándolas. A esto le aplicamos una serie de fuerzas que se transforman en esfuerzos y logramos la deformación. Y a partir de ahí, lo que nosotros encontramos son las estructuras tectónicas. Nosotros nos encontramos con este panorama en el campo, que es el resultado de este camino, ¿no? Entonces siempre digo, bueno, el geólogo estructuralista lo que tiene que hacer es ir para atrás, a partir de los datos que pueda tomar acá, intentar estimar, la deformación se cuantifica, porque también es algo geométrico, digamos, y los esfuerzos se, se estiman, ¿está bien? La deformación se cuantifica y los esfuerzos los podemos estimar o invertir a partir de los datos cuantitativos de la deformación. Y lo que vamos a ver hoy, les decía, bueno, en condiciones frágiles es aquellas en las que las rocas son sólidas y las rocas son sólidas, la transmisión de la presión litostática es mayormente en la vertical, y lo que vemos es que las rocas en esas condiciones sufren, en estas condiciones frágiles, una cuestión muy común es que ante los esfuerzos se fracturan, y esas fracturas se convierten en fallas o en grietas de tensión. Entonces este es el ejemplo que vimos ya en un par de clases con una secuencia con fallas normales, ¿no? Entonces existen dos posibilidades cuando estamos en estas condiciones frágiles. ¿Ustedes me están escuchando bien? Ah, bueno, bárbaro. Entonces, cuando estamos en estas condiciones frágiles, vamos a ver que dependiendo de la... Habíamos dicho que los esfuerzos se pueden orientar en una elipse o elipsoide de la deformación, donde hay un eje principal que es un eje principal, un intermedio y uno menor, y que son ortogonales entre sí. Y ahora lo que tenemos que aprender, bueno, es dependiendo de cuál es la magnitud relativa de esos sigmas, de esos esfuerzos en megapascales. Decimos, bueno, el sigma 1 es el más grande, el 2 el intermedio, el 3 el más chico, y dependiendo de cuál es el valor relativo entre esos esfuerzos, vamos a poder predecir o saber en qué condiciones se producen algunos de estos tipos de fracturas. Y ahí vemos que podemos separar las fracturas en diferentes modos de fracturación, y básicamente la separación más importante y la que tiene que ver realmente con las condiciones que vamos a ver ahora en el círculo de Moore, las relaciones entre esos sigmas que decíamos, es que podemos separarlas en diaclasas tensionales o grietas de tensión. También cuando son de pequeño tamaño, a estas se las llaman grietas de tensión, donde el movimiento es perpendicular al plano de fractura. Entonces, ahí lo que sucede es que
las paredes de esta fractura se separan y generan un vacío. Una cuestión importante que puedo adelantarles es que estas grietas tensionales sí requieren que por algún momento exista un sigma negativo, es decir, un sigma, un esfuerzo, un eje principal de los esfuerzos donde su valor es negativo. Y eso se da en condiciones muy particulares que tienen que ver con sobrepresión de fluidos. Entonces eso sería lo más importante acá, es separar en estas diaclasas tensionales, donde va a haber un sigma negativo, que va a lograr que si tengo una, así, si se genera una fractura como estos dos libros que tengo acá, lo que va a suceder es que se van a separar esa fractura, los planos de esa fractura se van a ir separando y lo van a hacer de manera perpendicular a esa superficie. Y siempre hay una dirección como un plano, hasta, digamos, esa fractura no se propaga hasta el infinito lateralmente, sino que primero son muy chiquitas y acá tienen un frente de propagación que va avanzando de a poquito. Y después el otro extremo son las fallas de cizalla, donde el movimiento es paralelo al plano de fractura. Y estas las podemos subdividir en modo 2, que es por deslizamiento, y modo 3, que es por desgarre. El que vimos anteriormente, bueno, se llama modo 1 o de apertura, ¿no? Pero este deslizamiento o de desgarre, básicamente lo que sucede es que ahí el movimiento, si yo tengo una discontinuidad, lo voy a hacer así se ven los dos. Si yo tengo una discontinuidad, que es la fractura entre los dos libros, el movimiento va a ser paralelo a ese plano. Va a ser paralelo al plano de fractura, el movimiento. Y estas son las típicas fallas. Pueden ser normales, inversas, de rumbo, no importa. Pueden tener alguna componente, fíjense acá, puede ser un movimiento en la dirección de avance de la fractura, es decir, esas fallas se van propagando en la dirección de movimiento. Ese es el caso del deslizamiento, si lo ven acá. El bloque se mueve en la dirección en que la fractura se va propagando. Y puede tener también algún movimiento que sea, digamos, siempre paralelo al plano de la fractura, pero tipo un movimiento en tijeras, llamémoslo, sigue siendo una falla, está bien, no tiene por qué ser perfecto el movimiento en la dirección de avance de la falla, por más que haya una pequeña rotación, va a seguir siendo una falla o una fractura de cizalla. Y el caso anterior, vemos el movimiento es perpendicular al plano de fracturación. En la cizalla es paralelo al plano de fracturación. Esas serían, digamos, las grandes diferencias, los dos grandes campos en los que podemos subdividir al fracturamiento. Una cuestión, bueno, las diaclasas son súper importantes para todo lo que tiene que ver con la mineralización. Incluso la mineralización, cuando nosotros hablamos no solo de minería, sino el petróleo como una mineralización también. Porque fíjense que de estos dos grandes campos, los que generan un espacio, que digamos nunca, ese espacio que se genera entre dos fracturas, nunca en la naturaleza, en la corteza, nunca queda vacío, siempre se tiene que rellenar con algo. Entonces yo diría que estos son muy importantes porque son los mecanismos que actúan en la corteza terrestre generando espacios que son rellenos por mineralización, que puede ser no económicamente rentable, pero mineralización al fin. Y las fallas de cizalla son muy importantes, en especial porque esta fracturación puede generar vías de migración, ¿está bien? Estos planos, si bien decíamos que no generan espacio este tipo de movimiento, pero sí puede haber mucha fracturación, la roca se rompe básicamente y pueden migrar los fluidos por estas zonas de cizalla. Y entonces por eso son importantes.
y después a la gran escala las fallas de cizalla tienen asociados pliegues que se llaman pliegues relacionados a fallas, que también es en otra teórica, pero bueno, lo voy mencionando. Lo que queremos saber nosotros entonces, y eso nos permite, el círculo de Mohr nos permite eso, de saber en qué situación se producen las fracturas de cizalla, en qué situación se producen las diaclasas o fracturas tensionales. Y si nosotros vamos, bueno, ¿en qué momento se va a producir una fractura de cizalla? Una cuestión importante que tenemos que ver, decíamos que en general trabajamos en dos dimensiones para simplificar los cálculos y para simplificar lo que estamos entendiendo ahora, digamos. Entonces, si trabajamos en un plano principal de los esfuerzos, que es paralelo a sigma 1 y sigma 3, sigma 2 va a estar perpendicular a la pantalla. Entonces, si trabajamos en ese tipo de sistema de coordenadas, digamos, sabíamos que las fuerzas, bueno, las podemos transformar en esfuerzos que trabajan sobre un punto o sobre un plano, y lo que decíamos es que lo que veíamos en la teórica pasada es que estos esfuerzos se pueden descomponer en un plano. En realidad puedo elegir infinitos planos dentro de este bloque. Acá hay un plano ya dibujado, pero en realidad yo podría elegir cualquier plano, ¿está bien? Cualquier infinito plano que pasa por un punto, para saber cómo es la descomposición de los esfuerzos en ese plano. Y decíamos que la sumatoria de sigma 1 y de sigma 3 nos va a dar un esfuerzo que es paralelo al plano, una componente de los esfuerzos que en general se hace la notación o se lo llama con la letra tau, y acá vemos que tenemos un esfuerzo, una componente del esfuerzo sigma 1, sigma 3 que es paralelo al plano, es el esfuerzo de cizalla. Y después hay una componente de los esfuerzos que es perpendicular al plano, y ese es el sigma n o sigma normal, el esfuerzo normal. Ahora tenemos un bloque acá y un plano cualquiera. Vamos a ver que no es cualquiera en realidad, son planos bastante, digamos, lo que sucede con este plano, que es muy particular, es que ya existe en este dibujo, ¿está bien? Yo podría elegir un plano horizontal o cualquier otro plano de mi elección, y ahora vamos a usar el círculo de Mohr para saber, o sea, básicamente lo que me permite el círculo de Mohr es saber esto, cuáles son los valores relativos, las magnitudes relativas del esfuerzo de cizalla y el esfuerzo normal. Pero este plano vemos acá que ya existe. ¿Y por qué existe? Porque, bueno, por cómo está dibujado vemos que es una fractura. O sea que ya tiene cierta, digamos, ya tiene entidad. Entonces, el tema es, la pregunta es cuándo se produce esta fractura, ¿está bien? Y a qué, digamos, y a qué ángulo con respecto a sigma 1 y a sigma 3. ¿Es al azar? ¿Tiene cierta lógica? ¿Es siempre el mismo plano por el cual se produce la fracturación? ¿Cambia? Etcétera. Lo que sí podemos definir o necesitamos definir para aprender entonces por cuáles planos se fractura la roca, tenemos que definir qué es la cesión o fallo frágil. Y eso sucede cuando las rocas no soportan el esfuerzo aplicado y se rompen. Entonces ahí llegamos a lo que se conoce como esfuerzo de rotura. Cuando nosotros alcanzamos ese esfuerzo de rotura, es porque se produce la fracturación, y ahí llegamos entonces al fallo frágil. Ya no hay infinitos planos, digamos, ya dejan de ser planos imaginarios, hay uno que se produce la fractura y empieza a existir. Bueno, voy a intentar ir un poquito más rápido, che. Entonces lo que sí vemos es que, fíjense, si tengo esfuerzo de cizalla y el esfuerzo normal, vamos a ver que uno de estos esfuerzos va a tender a mantener los dos bloques unidos, mientras que el otro es el que intenta separarlos. O sea, intuitivamente es fácil de ver, o se puede ver, que si yo tengo un esfuerzo
digamos, una componente de los esfuerzos principales que es normal a ese plano, esa componente va a trabajar con otra característica de la roca para mantener los dos bloques unidos. En cambio, la componente que es paralela al plano, y dependiendo de la dirección de esa componente, es la que va a tender a producir un movimiento. O sea que decíamos que en este caso, que es una fractura de cizalla, una fractura de cizalla, el movimiento es paralelo al plano. Así que esa componente de cizalla lo que hace es producir ese movimiento, en cambio el sigma normal es el que tiende a mantener los bloques unidos. Y entonces yo les pregunto, bueno, digamos, ¿qué otra variable, además del esfuerzo normal al plano, qué otra variable hay que tener en cuenta para saber, digamos, qué otra variable es la que permite que esos dos bloques, o apuntan a que esos dos bloques estén unidos? ¿Qué dicen? Pueden escribir o con audio, como quieran. ¿Están ahí? Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho, Alejandro, ¿no? Sí. ¿Podés repetir la pregunta, por favor? Sí, decíamos que hay dos componentes del esfuerzo. Uno es paralelo al plano y otro que es normal al Sí. plano. Ahora, yo Bien. te pregunto, ¿cuál de esos dos componentes, el paralelo o de cizalla, o el normal, cuál de esos dos tienden a mantener la roca unida? Claro, el normal. Y el normal. Sí, acá porque me lo contestaron por chat también. El normal es el que tiende a mantener la roca unida. Ahora, ¿qué otra variable hay que tener en cuenta que es la que utiliza el sigma normal? Digamos, ¿qué variable o qué coeficiente hay que tener en cuenta también para ver qué tan, digamos, qué tan eficiente va a ser el sigma normal para mantener los dos bloques unidos? Ahí el sigma 3 o todo eso tiene que ver con estos, con el sigma 1 y el sigma 3, ¿no? Pero yo digo, bueno, básicamente a lo que me refería yo era al coeficiente de fricción. Claro, ahí está, el coeficiente de fricción. Ahí o la rugosidad, pero llamémoslo. Entonces el coeficiente de fricción depende del material y su efecto se multiplica por el esfuerzo normal. Entonces esa sería la otra variable que hay que tener en cuenta. Esperen que cierro la ventana un segundito. Entonces, fíjense, llegamos hasta acá y decimos que dado un sigma 1 y un sigma 3 cualquiera, vamos a ver que podemos trabajar con cualquier magnitud, incluso podemos trabajar con sigma 3 que son negativos, que son tractivos. Tenemos, a nosotros lo que nos interesa entonces, para saber cuándo por qué plano se va a fracturar la roca, tenemos que conocer cuál es la magnitud del sigma de cizalla y cuál es la magnitud del esfuerzo normal, porque la competencia entre esos dos es la que da la fractura, ¿no? El sigma paralelo al plano, el de cizalla, tiende a romperla. El sigma que es normal al plano tiende a mantener la roca unida. Entonces, ¿cómo es el juego entre esos dos sigmas? Teniendo en cuenta el coeficiente de fricción para ver por qué plano se va a fracturar la roca. Y básicamente eso es para eso sirve el círculo de Mohr. En principio, lo voy a dibujar, voy a poner un video en el... Vamos a verlo acá en la hoja. Entonces,
lo que hace el círculo de Moore, básicamente, es en principio, lo que hace es graficar. Acá en el eje X, lo primero, todo esto es en megapascales. Megapascales, megapascales. Así que son medidas de presión o de esfuerzo. Lo primero que hago es en el eje X, lo que tengo que plotear son los valores de los sigmas en los cuales estoy trabajando. Decíamos que habíamos elegido trabajar con sigma 1 y sigma 3. Así que yo voy a dibujar, si tengo las magnitudes de sigma 1 y de sigma 3, las puedo dibujar. Podemos decir que acá, esto de acá son 10 megapascales y estos son 20. Ahora díganme, ¿cuál es el sigma 1 y cuál es el sigma 3? ¿Cuál es el sigma 1 y cuál es el sigma 3? Yo dibujé 2 puntos. ¿Qué dicen? ¿El de la izquierda o el de la derecha es el sigma 1 y El de la izquierda es el sigma 3. Está bien, perfecto. Por definición, ¿está bien? Porque el sigma 1 mayor o igual a sigma 3. Así que sí o sí, como acá hacia allá, acá tengo el 0 y hacia la derecha aumenta, este tiene que ser el sigma 3 y este es el sigma 1. Ahora lo que veíamos, en principio entonces solo grafico esos dos. Ahora lo que estaba explicado en la clase pasada, o más que nada, más que explicado, mencionado, es que una vez que yo grafico estos dos valores de los esfuerzos, hay una fórmula, y esa fórmula genera un círculo. Uy, me salió re mal. Me salió re mal, bueno. Esa fórmula genera un círculo, y esa fórmula lo que hace es descompone los valores de tau y del sigma normal para infinitos planos que estén afectados por estos dos esfuerzos. Entonces, básicamente, lo que yo puedo hacer, fíjense, este tau y este sigma normal, ¿dónde van a estar graficados sus valores? El de tau en X y el de sigma normal en la X. Perdón, el tau en la Y, en la vertical, y el sigma normal en la horizontal o en la X. ¿Qué quiero decir con esto? Es que entonces, si yo dibujo un bloque, un pedacito de corteza, ese pedacito de corteza está bajo un sistema de esfuerzos con un sigma 1 determinado y otro sigma 3. Entonces, en principio, lo primero que hago es, este valor de sigma 1 lo ploteo. Después ploteo este valor de sigma 3. Y a mí, ¿qué es lo que me interesa saber? Es, para cualquier plano que yo elija, para cualquier plano que yo elija, este, o este, o este, cualquier plano que yo elija, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? O sea, mi trabajo ahora está apuntado a saber por qué planos de estos se va a producir una fractura. Yo quiero saber cuál es la orientación del plano por el cual se va a producir una fractura. Entonces, ¿qué es lo que me interesa saber a mí? Para un plano cualquiera. ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿En qué sentido? Me parece que cuando es máxima la fuerza el esfuerzo de ensayo, ¿no? Esa sería una... Bueno, pero ponele. Entonces decimos que la fractura, esa es una pregunta válida. La fractura se produce en el plano con mayor
esfuerzo de cizalla. Eso, dejémoslo así como un enunciado o una pregunta, ¿está bien? Tenemos que confirmarlo eso. Entonces, para poder responder esto, ¿qué es lo que yo necesito saber en cada uno de estos planos? Exacto, o sea, yo lo que quiero saber, acá me responden, bueno, ¿en qué plano la diferencia entre sigma 1 y sigma 3 es máxima, por ejemplo? O en realidad entre sigma normal y tau, claro. Lo que yo quiero saber es para cualquier plano, para cualquiera de estos planos, yo quiero saber cuál es el valor de tau y cuál es el valor de sigma normal para cualquier plano que yo elija. Entonces yo elijo un plano y decíamos que por lo que aprendimos hasta ahora, va a haber un sigma paralelo al plano y otro normal. Eso es lo que yo quiero saber. Quiero saber cuáles son los valores de tau y de sigma normal para cualquier plano. Entonces, lo que se hace, lo que permite este círculo, si acá estamos en el centro, es que si yo mido un tita, un ángulo tita, entre sigma 1 y el plano interrogante, ¿está bien? Esta es la naturaleza, o mi probeta, mi experimento. Y este es el círculo de Mohr. Entonces, de la naturaleza, lo primero que mido es el sigma 1 y el sigma 3, y después se traza este círculo que tiene que ver con estas ecuaciones constitutivas que están en la otra teórica. No sé si acá las repito en esta presentación. Ese es el primer dato que tengo. Después lo que yo quiero saber para cualquier plano, cuál es el valor de tau y cuál es el valor de sigma normal. Entonces, ¿cómo hago para pasar de la naturaleza al círculo de Mohr para poder obtener ese dato? Lo que hago acá, mido un tau, está bien, un ángulo que es tita. Lo que hago acá es, mido en mi experimento o en la naturaleza un tita, ¿está bien? Y ese tita es en relación con sigma 1. Lo que hago cuando paso al círculo de Mohr es trabajar con 2 tita. De tal manera que si este de acá me salió a unos 45 grados, si tita es 45 grados, acá, desde el centro del círculo, lo que hago es dibujar un 2 tita. 2 tita, justo acá por el ejemplo que me salió a mí, es 90, ¿está bien? Después lo que sabemos es que siempre esto va, bueno, ahí estamos entonces. Y fíjense, el plano a 45 grados de sigma 1 justo corresponde además, fíjense, una vez que yo tracé este 2 tita, la intersección con el círculo de Mohr, de ahí yo puedo medir directamente cuál es el valor de tau y puedo medir en el eje X cuál es el valor del sigma normal para ese plano. ¿Se entendió hasta ahí? A ver, por ejemplo, voy a elegir otro plano. Un plano a unos 30 o 20 grados de sigma 1. Entonces digo, bueno, yo quiero saber en este otro plano, que está a un ángulo tita de 20 grados, vengo acá y tengo que poner un 2 tita. O sea que si el tita era de 20 grados, acá lo que tengo que hacer es trazar un 2 tita de 40, más o menos aproximadamente ahí. Trazo un 2 tita de 40 grados, ¿está bien? Este es mi nuevo 2 tita. Y ahí lo que hago yo, digamos, es seleccionar un punto. De esta manera yo selecciono un punto del círculo. Y ese punto del círculo corresponde al plano que está a 20 grados de sigma 1. De tal manera entonces que ese punto me va a cantar a mí el valor de tau y el valor del sigma normal para ese punto. ¿Está bien? Esas, digamos, son en principio la facilidad que nos da el círculo de Mohr.
A ver, es lo que tengo acá. El círculo de Moore. Entonces, los sigmas, en principio, los sigmas, los ejes principales de la deformación, en principio, los ejes principales de la deformación, que son el sigma 3 y el sigma 1, esos son los primeros que tengo que plotear. Y de ahí, con eso se dibuja el círculo. Acá los dos sigmas son positivos, pero si me muevo hacia la izquierda, podría trabajar también con sigmas negativos. Eso depende de mi ejemplo. Si el sigma 3 es negativo, entonces yo puedo pasarme al campo tensional de los sigmas. Después el tau es positivo hacia arriba y es negativo hacia abajo. Y acá lo que vemos acá, este es el tau positivo. Fíjense, si yo hago un movimiento, que es el que está, digamos, se condice con esta flecha, es un movimiento, lo que nosotros llamamos como un movimiento antihorario. Así que este movimiento antihorario corresponde a un tau positivo. Después, simplemente para hacer más fácil los ejemplos y la teórica, siempre trabajamos con un solo plano, pero siempre hay planos conjugados que tienen valores idénticos de esfuerzos normales y de cizalla. O sea que si yo trabajo lo que les decía al principio, todo esto, el círculo de Moore está orientado, los planos están orientados con respecto al sigma 1. Así que si yo elijo este plano, tengo que medir acá un ángulo θ con respecto a sigma 1, voy al círculo de Moore, pero acá trabajo con 2θ. ¿Está bien? Pero está relacionado directamente este ángulo con respecto a la relación, el ángulo entre el plano que yo quiero saber y el θ. Perdón, y el sigma 1. Ese es el θ y acá yo uso 2θ. Decíamos que en general siempre hay planos conjugados. Un plano conjugado es el simétrico con respecto a sigma 1, pero en la otra dirección. Así que si acá tengo un θ, acá voy a tener un menos θ, y estos son los planos conjugados. Este de acá en línea llena y en línea de puntos. ¿Y por qué son conjugados? Porque los valores de sigma normal y de tau van a ser los mismos. Lo único que cambia es lo único que cambia es el símbolo del ángulo de cizalla. Pero si nosotros acá decimos, bueno, este es menos θ, voy al círculo de Moore, dibujo un menos 2θ, y este va a ser el ángulo conjugado de este ángulo, el plano conjugado de este primer plano que está dibujado en línea entera. Entonces, básicamente, una vez que yo localizo este punto, como les decía, entonces al transformar el 2θ, yo lo que hago es localizar un punto adentro del círculo. Y ese punto me van a marcar los tau, es decir, para este plano, que es un punto acá, digamos, está identificado por un punto, para ese plano voy a poder saber el valor del sigma de cizalla, del esfuerzo de cizalla, y voy a poder medir el valor del esfuerzo normal en el eje X. ¿Está bien eso? Claro, exactamente. Ese es el objetivo del círculo, me dice los valores de sigma normal y de tau, para cualquier plano que yo elija. Acá me preguntan si siempre se mide el θ respecto del plano sigma 1. Sí, siempre se mida, dice, ya sea θ o menos θ, siempre con respecto al sigma 1. Esta es la convención. Acá, fíjense que están los números en espejo, bueno, porque yo espejé la imagen para que quede según esta convención. Este sería el θ, y el menos θ lo dibujo acá con respecto al sigma 1 también. Esta sería el menos θ, digamos. Se corresponde al de acá abajo. Así que acá tengo este punto, representa el plano entero.
este otro punto representa el plano en línea de puntos. O sea que para este plano en línea de puntos, de nuevo, yo voy a tener el mismo valor y con el mismo símbolo del esfuerzo normal. Lo único que cambia es que el esfuerzo de cizalla va a tener la misma magnitud, pero va a tener diferente dirección. Si yo acá dibujo el esfuerzo de cizalla, seguramente va a tener esta dirección. Y este sentido de movimiento es horario. Fíjense que se mueve como las agujas del reloj. Así que es el tau negativo. Cuando produce este movimiento horario es el negativo. Y cuando produce este movimiento antihorario es el positivo. ¿De qué sirve? Me preguntan, ¿de qué sirve conocer los valores del plano conjugado? O sea, no es que sirva o no sirva, es útil saber cualquiera de los dos, ¿está bien? O sea, lo que es importante ahora cuando veamos, a nosotros lo que nos interesa saber es en qué condiciones se fractura la roca. Y yo diría que lo importante del plano conjugado es que las condiciones son idénticas para cualquiera de estos dos planos. Así que en la naturaleza deberíamos encontrarnos con cualquiera de los dos, o en los experimentos también. Lo que nos permite predecir el círculo de Moore es cuál es la orientación del plano en el cual se va a fracturar la roca con respecto al sigma 1. Lo que no nos permite saber a priori es cuál de estos dos se va a generar primero, ¿está bien? Sí, cualquier plano que yo elija, sí. Ahora vamos a ver un par de ejemplos más. Cualquier plano que yo quiera, en el cual yo quiera saber cuáles son los valores del sigma de cizalla y el sigma normal, cualquier plano, lo único que tienen que hacer es dibujarlo, medir la orientación con respecto a sigma 1 y transformarlo y pasarlo acá, digamos. A partir de ahí van a poder... Sí, decime. Sí, en el ejemplo que habías mostrado de la clase 3, Sí, tenías el plano, ese principal que vos pusiste ahí, en la posición del que está punteado ahora, y sí, vos tomaste, en ese caso tomaste el θ como positivo. sí. Ah, sí, pero Y acá... ahora, Sí. claro, y Pero, ahora estarías tomando el mismo ángulo, pero negativo. sí, tenés No, razón. no, ¿Cómo? por eso, o sea, Tenés razón, porque acá podría medir este, decís vos. claro. Mm, bueno, ahí me taré, bueno, sigamos un poquito más, ¿les parece? A lo que voy que ahora no me doy cuenta cuál de los dos θ debería medir yo. A ver, acá, perdón, voy a pensarlo un poquito. Acá si es 90, está bien, mira. Fíjate acá, el ángulo sería mayor de 90, ¿está bien? Si es mayor de 90, 90, de nuevo, entonces yo acá lo estaba midiendo mal, tenés razón. Tendría que medirlo así. ¿Está bien? Esa sería la... ¿Por qué tengo que trabajar con valores menores a 90? Porque si yo trabajo con 90, digamos, que es el plano que es paralelo a sigma 3, digo, bueno, yo trabajo con este plano, ¿está bien? Que es a 90 grados de sigma 1. Cuando vengo acá, ese plano a 90 grados de sigma 1 lo tengo que transformar en qué valor. Te pregunto, no sé quién me está... Federico, a ver, ¿estabas hablando vos? Sí, sí. Claro. Vos fíjate, si yo trabajo con este que está a 90 de sigma 1, acá ¿cuál sería? El ángulo θ es 90. Cuando vengo acá, tengo que trabajar con el 2θ, ¿está bien? Y el 2θ, ¿cuánto sería acá el 2θ? 180.
180, así que estoy acá. Así que si yo trabajara con ángulos mayores a 90, me paso para el otro lado del círculo directamente, ¿está bien? Así que para este ángulo, fíjate, para este plano, lo que tengo que hacer es elegir el θ que es menor a 90. ¿Está bien? Sí, y otra cosa, ahí, O sea, o sea, el ángulo es... una cosa nomás. No sé cómo está dibujado en la clase 3, ¿está bien? Esta sería la notación correcta, la que tenemos acá en espejo, digamos, esto que está en espejo. Digo que está en espejo acá las letras, cómo está escrito todo. Esta es la notación correcta. Así que lo que tengo que hacer es elegir el θ que va a ser menor a 90 para cualquier plano. O igual o menor a 90, ¿está bien? Sí, y en el caso ese que vos dibujaste en rojo, que dibujaste el ángulo hacia la izquierda, en ese Sí, caso, ¿el ángulo también es positivo? O sea, ¿sería θ, no sería menos θ? sí, es menos θ este, sí. Ah, está bien. Ok. Espera, lo borro. O sea que lo que decimos es que si tenemos un plano, este plano, por ejemplo, entonces, o este de acá. La pregunta es si yo el θ lo mido hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces la respuesta sería, hay que elegir siempre el θ que es menor a 90. O sea que para estos dos planos yo tendría que medir hacia la izquierda. Después cuando voy acá, el 2θ lo mido en la misma dirección, digamos. Así o así, ¿está bien? Y ahí según los valores que yo tenga, ahí voy a tener el valor de tau y el valor del esfuerzo normal para cualquiera de estos dos planos. ¿Está bien? Y después, bueno, eso no quita que estos dos tengan planos conjugados, que, por ejemplo, si lo dibujo para este, el plano conjugado, sería algo así, muy cercano al sigma 3, ¿no? O sea que este sería el plano A, pónganle, y este el plano A', que es el conjugado de este A. Para el A medí el ángulo menos θ, y para el A' mido el ángulo θ. ¿Está bien? Que me va a quedar por acá. No, perdón. Si esto es así. Ahí está. Ahí va. Y acá estaría el A'. El A' y este es el A. ¿Está bien? No sé, Ramiro, ese que dice 180, bueno, ¿puedo seguir? Sigo entonces. Bueno, sigamos entonces. Bueno, sigamos. Después hay otras cuestiones, entonces, que tienen que ver con el círculo de Mohr, y es, fíjense, ¿cuál va a ser el mayor esfuerzo de cizalla posible para un plano cualquiera de estos ejemplos que estamos viendo, ¿no? O sea que para cualquier ejemplo, el esfuerzo de cizalla mayor que puede existir en alguno de esos planos, y ahora tenemos que ver en qué plano va a ser además, digamos, el radio del círculo equivale al esfuerzo de cizalla máximo posible en un plano de esa roca. Y eso va a ser entonces igual a sigma 1 menos sigma 3 dividido 2. Sigma 1 menos sigma 3 dividido 2 nos va a dar el esfuerzo de cizalla máximo posible en esa configuración. Después, el centro del círculo representa el esfuerzo medio, que es la media aritmética de los esfuerzos principales. Acá lo tomamos en dos dimensiones, entonces la media de esos esfuerzos, sigma 1 más sigma 3 dividido 2, eso es el esfuerzo medio.
Y bueno, una cuestión es que hay una manera también de ver el esfuerzo medio, que es que si si el sigma 1 y el sigma 3 son iguales o muy parecidos, ahí es donde estamos en el estado hidrostático, ¿está bien? Fíjense que a medida que se separan sigma 1 y sigma 3, es porque en ese plano la diferencia entre el esfuerzo en una dirección y el esfuerzo en la dirección perpendicular es más grande, ¿está bien? En cambio, cuando sigma 1 y sigma 3 se van haciendo cada vez más parecidos, son más parecidos al esfuerzo medio, digamos, vamos a estar en un estado hidrostático, donde los esfuerzos son idénticos en todas las direcciones. Y después está el esfuerzo diferencial, que es el diámetro del círculo. O sea que la diferencia entre sigma 1 y sigma 3, esa es la que da el sigma 1 menos sigma 3, eso nos da el diámetro del círculo, y también vamos a ver que eso representa un potencial de deformación. Cuanto más grande es la diferencia entre sigma 1 y sigma 3, más grande va a ser el círculo. ¿Se ve eso? Cuanto más grande es el círculo, más grande es el esfuerzo diferencial. Y vamos a ver que ese esfuerzo diferencial, cuanto más grande es ese esfuerzo diferencial, a mí me va a permitir fracturar la roca más fácilmente o llegar a las condiciones de fracturación. Ya tenemos que llegar a eso. Y después el esfuerzo medio, ¿para qué sirve? Entonces, más que nada sirve el esfuerzo medio. Otra manera de ver el esfuerzo medio es que cuanto más grande es el esfuerzo medio, voy a estar en situaciones más profundas en la corteza. Porque a medida que yo este punto lo muevo hacia la derecha, se puede ver que los valores de sigma 1 y sigma 3 son más grandes, ¿está bien? Y digamos, supongo que es algo bastante intuitivo darse cuenta que a medida que yo voy en profundidad en la corteza, el sigma, la presión litostática se hace cada vez más grande, que en general corresponde a sigma 1 después de cierta profundidad. Entonces, los grandes esfuerzos medios requieren grandes valores de esfuerzos, y eso se produce en condiciones profundas adentro de la corteza. Vamos a ver después que hay un límite con respecto al esfuerzo diferencial. ¿Qué tan grande puede ser el esfuerzo diferencial en regiones profundas? ¿Está bien? Y en regiones someras también hay cuando yo llego a ciertos tamaños del círculo, cuando también hay una limitante. Digamos, siempre hay una limitante para el esfuerzo diferencial. No puedo tener cualquier valor de sigma 3, sigma 1 que a mí se me ocurra. Dice, cuanto mayor sea el esfuerzo medio, mayor será el esfuerzo diferencial, ¿no? Porque a más profundidad se separan sigma 1 de sigma 3. Bueno, en realidad, o sea, no es así, porque la presión litostática, es decir, que si bien está mayormente dirigida en vertical, también tiene cierta componente horizontal. Así que con la profundidad, el sigma 3 no se mantiene constante, porque se incrementa también ayudado por el peso de la columna de roca, el sigma 3. Hay parte del peso de la columna de roca que las superficies entre granos van dirigiendo en la horizontal también. Entonces, mira, te respondo a esto. Cuanto mayor sea el esfuerzo medio, mayor es el esfuerzo diferencial. No, porque fíjate que yo acá puedo hacer acá un dibujo. Fíjate, acá dibujo otro círculo yo. Bueno, podría ayudar un poco el programa haciéndolo más circular, pero bueno. Acá voy a tener un valor de sigma 3 y de sigma 1. Sigma 1, sigma 3, otro círculo. Y acá voy a tener un mayor esfuerzo medio, pero el esfuerzo diferencial es más chico. ¿Está bien? Y eso es lo que... entonces lo que yo diría es que el esfuerzo diferencial, esta diferencia entre sigma 1 y sigma 3,
nunca puede ser descabellado, no puede ser cualquier valor. Tiene ciertos controlantes, porque ese es el tema de esta clase. Cuando se vuelve muy grande, se fractura la roca. O cuando se vuelve muy grande, se produce la deformación dúctil. Así que yo diría por eso que el esfuerzo diferencial, eso es lo que dice acá, representa el potencial de deformación. Y entonces, otra cuestión, otra vuelta que se le puede dar a esto que se dice acá, es que además la deformación regula el valor del esfuerzo diferencial, porque entonces el esfuerzo diferencial puede ir creciendo, ese círculo puede ir creciendo, pero cuando logro la deformación, hay una liberación de los esfuerzos, y ese esfuerzo diferencial o se queda congelado o se achica. ¿Está bien? Entonces eso es interesante, porque el esfuerzo diferencial representa el potencial de deformación, y la deformación a su vez es una limitante del esfuerzo diferencial. Ya lo vamos a ver, ¿está bien? Pero lo voy adelantando nada más, pero ya lo vamos a ver. Entonces, a partir de acá, lo que sí es importante es que yo cuando esté hablando, acá voy a decir, voy a estar diciendo, tenemos un mayor esfuerzo medio, estamos en situaciones más profundas. A eso me refiero, me voy a ir refiriendo yo. Y cuando hablamos de esfuerzo diferencial, es porque lo tenemos que hacer crecer, el esfuerzo diferencial, para lograr fracturar frágilmente la roca o deformarla de manera dúctil. Bueno, sigamos. Bueno, entonces trabajemos un poquito más con este círculo de Moore, un poco más ordenado. A ver, ¿qué sucede en los planos principales? Entonces, recuerden, los planos principales, nosotros habíamos definido ejes principales de los esfuerzos, sigma 1, 2, 3, y también planos principales en ese elipse de esfuerzos, que son los planos perpendiculares a los esfuerzos principales. Y esos planos tenían una característica, y la podemos ver acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver qué sucede en los planos principales. Si este es sigma 1, vamos a ver primero qué sucede en el plano principal que es perpendicular a sigma 1. A ver, ¿quién me dice a qué punto corresponde del círculo de Moore este plano principal? A ver, ¿quién me lo responde, por favor? ¿Quieren decirlo por chat? Entonces yo acá voy a tener un ángulo θ, habíamos dicho, bueno, hay un ángulo θ de 90 grados. ¿Y cómo hago entonces? Vengo acá, el ángulo θ es de 90 grados, vengo acá y ¿cómo lo ploteo? ¿Mm? El círculo no entiendo. Bueno, dale. Yo entiendo eso. A lo que voy, ploteémoslo. En vez de decir el resultado, bueno, ploteémoslo. Ahí me lo están respondiendo. O sea, acá es 90. Vengo acá, el 2θ va a ser 180. ¿Está bien? Eso es lo que, bueno, porque después esto me sirve para cualquier plano. Entonces, este ángulo que está a 90 grados de sigma 1, vengo acá, 90, acá 2θ es 180, ya varios lo respondieron. Corresponde al valor de sigma 1, ¿está bien? ¿Y cuál es el valor del esfuerzo de cizalla en ese plano? El esfuerzo normal es sigma 1, y el esfuerzo de cizalla, ¿cuánto vale en ese plano? 0, ¿está bien? Y fíjense que así lo definíamos. Si se vuelven para atrás, esa es la definición de plano principal. Este plano es paralelo a sigma 1 y a sigma 3. Perdón, a sigma 2, que acá no estamos trabajando, pero es paralelo a sigma 2 y a sigma 3. Así que su contribución de sigma 2 y 3 es 0 ahí. Y sigma 1 está a 90 grados, así que es puro sigma 1 normal. ¿Está bien? O sea que tiene sentido lo que nos está mostrando acá el círculo de Moore. El sigma 1 y el sigma 3 sobre ese plano, su componente es 0, son paralelos.
y es puro sigma 1 normal, no hay componente de cizalla en este plano. Ahora trabajemos con el plano principal que es paralelo a sigma 1. Y ahí cuál es el valor de tita y cuál es el valor de 2 tita, y entonces a qué corresponde acá. Es 0, ahí está. El 2 tita es 0, y cuál es el valor entonces del esfuerzo normal y de cizalla en ese plano. El esfuerzo normal sobre este plano que estamos trabajando ahora, perdón, sobre este plano que estamos trabajando ahora, el esfuerzo sobre este plano va a tener una componente de, decimos, bueno, el tita es 0, el 2 tita es 0, corresponde a este plano, ¿está bien? Este plano se corresponde con este punto. Y este punto lo que me está diciendo es que el valor del esfuerzo normal es igual al sigma 3 y que no tiene esfuerzo de cizalla. De nuevo, pasa lo mismo que con el otro plano principal. Dice, entonces ya que vimos eso, tenemos estos dos planos principales, ¿no? El que corresponde perpendicular a sigma 1, que está en rojo, el perpendicular a sigma 3, que está en verde. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿cuál es el plano que tiene menor esfuerzo normal? ¿Y cómo se aplica esto a las intrusiones y, si quieren, a las pequeñas intrusiones? ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el plano que eligen las pequeñas intrusiones para emplazarse? ¿Qué dicen? No sé. Claro, el plano en verde. Ahí está, el verde, por eso es toda la teórica 4 tiene que ver con esto, ¿no? Que este es el plano que van a elegir las pequeñas intrusiones. En este plano, el esfuerzo normal, el esfuerzo que se está aplicando para cerrar ese plano, es el valor del sigma 3. En el otro plano es el valor del sigma 1, que es mucho más fuerte. Y después, por último, otra pregunta es, ¿cuál es la orientación del plano con máximo esfuerzo de cizalla? ¿Qué les parece? O sea, para ver cuál es la orientación del plano con máximo esfuerzo de cizalla, lo que tengo que hacer es verlo en el círculo, eso, ¿está bien? Si yo les hago una pregunta sobre un plano en particular, que yo ya sé la orientación, bueno, entonces primero, si yo ya sé la orientación del plano, entonces tengo que pasar de acá, del plano en el que estoy trabajando, paso al círculo de Moore. Pero esta pregunta directamente me la responde el círculo de Moore para que yo sepa qué plano es en la naturaleza, es al revés. Ahí está, el plano a 45 grados. O sea que este de acá van a ser dos planos conjugados en realidad, ¿no? Voy a tener acá el máximo esfuerzo de cizalla, y después, por más que sea negativo, es lo mismo, porque fíjense que el esfuerzo de cizalla, si es positivo o negativo, simplemente es una convención de símbolos, es una dirección de movimiento, pero no es como los sigma normales que pueden ser compresivos, que empujan el plano, o negativo lo separan. En el caso del esfuerzo de cizalla es lo mismo, simplemente una convención de símbolos. Entonces, esta es la orientación de los planos con máximo esfuerzo de cizalla, está bien, ustedes me lo dicen a 45 grados, está bien, es el plano a 45, o sea que yo acá, el 2 tita es de 90, o el menos tita de menos 90, y cuando voy a la naturaleza lo transformo en tita, hago al revés, o sea que si acá es 90, el de acá va a ser a 45. Lo dibujo en verde también. Y el menos 90, acá en menos 45. Así que estos dos planos, a 45 grados con respecto a sigma 1, esa es la respuesta. Son los dos planos que tienen máximo esfuerzo de cizalla, ¿está bien? Ahí está la respuesta.
Y entonces la otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y se va a romper por ahí la roca? ¿Qué les parece? Bueno, acá Ramiro me pregunta si siempre eso es así, ¿no? No importa el ejemplo que se mire, siempre que está a 45 grados de sigma 1, será el de mayor cizalla. Sí, cuando yo estoy trabajando, al menos en este, si yo estoy trabajando en este plano, que incluye a sigma 1, sigma 3, olvídense que ahí dice 2, ¿no? Siempre estamos trabajando con 3. Sí, siempre, esto siempre es así. Pero es por definición también, digamos, si nosotros le creemos al círculo, que no nos queda otra, digamos, ¿se entiende? O sea, lo que vos me estás preguntando no hay manera de escaparse de eso. Sino, mientras a nosotros nos esté, si nosotros decimos que este círculo de Moore funciona, es así, porque no hay manera. Este punto siempre va a ser el que está a 45 grados de sigma 1, pero es por definición, ¿está bien? Siempre este punto va a ser el que está a 45 de sigma 1, y no hay manera de que yo, digamos, este círculo define el estado de los esfuerzos en un plano o en un punto cualquiera, y además define cuáles son los valores de tau y de sigma normal para cualquier plano que pase por ese punto. Así que no me puedo escapar. Mientras yo esté trabajando en este sistema de concepción del círculo de Moore, no me puedo escapar de eso. No puedo, fíjate que acá no puedo tener un valor que sea más grande de cizalla. Este es el valor máximo, y por definición, este punto corresponde a este que está a 45, no hay manera. Y ahora la pregunta sería, bueno, ¿es ahí por donde se rompe la roca? ¿Qué dicen? Como si hiciéramos una encuesta, yo creo que, bueno, la mitad puede decir que sí y la mitad podría decir que no, es algo intuitivo. Intuitivamente ahí es el esfuerzo de cizalla es muy grande, ¿no? Pero el tema es que no solo el esfuerzo de cizalla es importante para fracturar la roca, sino que a quién hay que vencer. ¿Qué dicen ustedes? El esfuerzo de cizalla es el que tiende a fracturar la roca, pero ¿a quién hay que vencer para lograr eso? Al tita normal, exacto. O sea, al sigma, está bien. O sea que para cualquier plano, casi todos los planos van a tener un valor de esfuerzo de cizalla. Pero como hay un valor de esfuerzo normal, no todos se fracturan. Y eso es porque el sigma normal, en conjunción con el coeficiente de fricción, tienden a mantener la roca unida. Nosotros lo que sabemos, experimentalmente y por medirlo en la naturaleza, es que el plano el plano preferencial para fracturar la roca se encuentra a unos 33, 35 grados de sigma 1. O sea que para tita, con valores entre 33, 35 grados, ahí es donde se fractura la roca. Y tiene bastante sentido, porque fíjense que si nosotros trabajamos con el plano que está a 45 grados y que tiene el mayor esfuerzo de cizalla, vamos a tener un valor de esfuerzo normal que es igual al esfuerzo medio. ¿Está bien? Se ve acá que en este punto, en este plano que está representado acá por un punto, vamos a tener el valor de cizalla máximo, pero el valor de esfuerzo normal va a ser grande también, va a ser igual al esfuerzo medio. Sin embargo, en los planos que están a unos 35 grados, cuando el tita es 35, 2 tita 70, vemos que el esfuerzo de cizalla disminuye muy poco en esos planos, solo disminuye un 13%, es un poco más chico. Sin embargo, el esfuerzo normal se reduce en un tercio. Así que bueno, esa sería la lógica por la cual los planos preferenciales a los cuales se fractura la roca están a unos 33, 35 grados con respecto a sigma 1. Y lo hacen, la fracturación se produce en dos planos conjugados. Vamos a tener este, y después va a haber otro plano conjugado. ¿Está bien? Bueno. Y acá lo que dice acá, entonces.
Entonces, ¿qué plano de ángulo θ preferirán las fracturas conjugadas, el verde o el rojo? Bueno, prefieren el verde, que está a 35 grados de sigma 1. Ahora, vean ustedes que entonces nosotros lo que hacemos es, podemos definir bajo ciertas condiciones del esfuerzo medio y de esfuerzo diferencial. Para ese esfuerzo medio, nosotros podemos lograr las condiciones para fracturar a la roca. Perdón. No llamen al 148, por favor. No sé cuál es el número para los casos de coronavirus. Entonces, fíjense una cuestión. Yo me perdí. Me perdí totalmente. Bueno. Bueno, eso es lo que queremos ver. Entonces, nosotros lo que queremos ver es delimitar, nosotros queremos delimitar un campo dentro de este círculo de Moore, o dentro de este diagrama de Moore, queremos delimitar un campo en el cual los círculos de Moore sean estables. Y cuando yo supere ese campo, la roca se va a deformar. Entonces lo que yo puedo hacer, veámoslo. O sea, póngale que teóricamente yo acá llegué a condiciones donde la roca se fractura. O sea, que estaba en un círculo más chico, lo puedo hacer crecer hasta que llego a ciertas condiciones donde la roca se fractura. ¿Está bien? Entonces, si yo estaba en un estado sin deformar, y acá, pum, llego al punto donde la roca se fractura, lo que hago es, mido por qué plano la roca se fractura, ese plano lo marco con un punto, ¿está bien? Y lo que yo les decía, que en general, cuando yo fracturo una roca en cualquier condiciones, o cualquier condición posible de sigma 1, sigma 3, es decir, de esfuerzo medio y de esfuerzo diferencial, cuando yo llego a ciertas condiciones de esfuerzo medio diferencial que logro fracturar la roca, entonces puedo marcar un punto en esos dos planos por los cuales, conjugados por los cuales se fracturó la roca. Ahora lo que yo puedo hacer, lo que yo quiero es encontrar una recta que a mí me defina esas condiciones de estabilidad o de fracturación, ¿se entiende? Yo quiero saber en qué condiciones para cualquier círculo de Moore que yo encuentre en la naturaleza, quiero saber si la roca se está fracturando o está muy cerca o muy lejos de fracturarse, ¿se entiende? ¿Qué dice? ¿Alguien quiere que haga un dibujo en la hoja o se entendió más o menos? Bueno. Entonces vemos, el diámetro del círculo de Moore depende del esfuerzo diferencial. Bueno. Voy a hacer un dibujito. Ahí está. Entonces, básicamente, lo que decíamos es que yo hago el diagrama de Moore, acá tengo a tau, acá tengo el sigma normal, yo puedo graficar los valores de sigma 3, el valor de sigma 1, y dibujé mi círculo. Ahora, lo que habíamos respondido recién es, ¿por qué plano preferencial se va a fracturar la roca? O sea que yo sabía que ese plano preferencial está en un ángulo θ de 35, o sea que el ángulo 2θ es de 70. Yo sé que acá hay dos planos. Acá yo sé que hay dos planos que son los más propensos para fracturarse, ¿está bien? Estos dos planos son los más propensos.
O sea que si yo tengo una probeta, fíjense, ¿no? Entonces yo tengo una probeta. Tengo una probeta de roca. A esta probeta le aplico un valor de sigma 1, un valor de sigma 3, ¿está bien? Voy a tener un valor de sigma 1 y de sigma 3 para esta probeta, los dibujo acá. Y lo que yo ya sé de entrada, por otros experimentos anteriores, es cuáles son los planos preferenciales por los cuales se va a fracturar la roca. ¿Está bien? Ahora, ¿siempre se fractura la roca? ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? ¿Ya con tener un sigma 1 y un sigma 3 se va a fracturar la roca? ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? ¿Ya esto con empujarlo un poquito ya lo fracturo? No, no. O sea que si yo acá tengo, póngale que acá lo que va a suceder es que el esfuerzo de sigma 1 y sigma 3 inicialmente puede ser chiquito, o sea que no voy a lograr fracturar la roca. ¿Qué tengo que hacer para fracturar la roca? Tengo que ir aumentando uno de los valores, intuitivamente puedo ir aumentando el valor de sigma 1 hasta lograr que la roca se fracture, ¿está bien? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer experimentalmente. Experimentalmente lo que se hace es partir de un círculo con un esfuerzo medio determinado. Este es el esfuerzo medio, y va a haber otra variable que va a ser el diámetro del círculo, que es el esfuerzo diferencial. Entonces yo parto con un esfuerzo medio y un esfuerzo diferencial, parto con un esfuerzo medio y un esfuerzo diferencial determinado, pero ahí no se fractura la roca. ¿Qué les parece que puedo hacer para lograr fracturarla? A ver. ¿Qué les parece que puedo hacer? ¿Qué les parece que puedo hacer? Eso, aumento el esfuerzo diferencial aumentando el sigma 1, por ejemplo. Yo puedo aumentar el sigma 1, si yo el sigma 3 lo dejo constante, pero voy aumentando el sigma 1, lo que va a suceder, acá tengo un sigma 1', 2', entonces lo que es muy fácil de ver acá es que si yo dejo el sigma 3 constante y aumento el sigma 1, aumenta el círculo, porque decíamos que el diámetro del círculo es el esfuerzo diferencial. Así que a medida que yo aumento el sigma 1, lo que estoy haciendo es un mayor esfuerzo diferencial. Uy, perdón, estaba dibujando la hoja yo. Bueno. Básicamente sería el gráfico de acá abajo. Yo estoy en esta condición, en este pequeño círculo, con un sigma 3 y un sigma 1 determinado. Entonces lo que puedo hacer es, voy aumentando el valor de sigma 1, y a medida que aumento el valor de sigma 1, lo que aumento es la... Bueno, ahí me di cuenta. Perdón. Entonces lo que sucede a medida que aumento el sigma 1, aumento el esfuerzo diferencial. Y lo que sabemos experimentalmente es que entonces se llega a un valor del esfuerzo diferencial que es lo suficientemente grande para fracturar la roca. Entonces cuando yo llego a ese valor de esfuerzo diferencial, el círculo es lo suficientemente grande para fracturar la roca, ahí marco mi punto. Ahora la pregunta es si acá lo que fractura la roca es el esfuerzo diferencial, por ejemplo, o el esfuerzo medio. Es decir, ¿qué sucede si yo trabajo con esfuerzos medios más chicos? O sea, ¿cómo puedo hacer para trabajar con esfuerzos medios más chicos y al mismo tiempo aumentar el esfuerzo diferencial? En el ejemplo de acá arriba, yo parto de un valor de sigma 3, sigma 1, y lo que hago para, digamos, aumentar, lo que hago en el ejemplo de abajo es, aumento el esfuerzo diferencial y al mismo tiempo aumenta el esfuerzo medio. Eso es bastante fácil de ver. El esfuerzo medio es el punto central de cada círculo. Otra cuestión que yo puedo hacer es ir disminuyendo el esfuerzo medio.
Y eso lo puedo lograr disminuyendo el valor de sigma 3. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy en estas condiciones, la roca no se fractura. Dejo el sigma 1 constante, voy disminuyendo el sigma 3 hasta que el esfuerzo diferencial es lo suficientemente grande y la roca se fractura. Ahí tengo otro punto. A ver, en la próxima presentación, bueno, ahí tengo esto dibujado. O sea, ¿cómo se determina esto experimentalmente? Tengo una probeta. En esa probeta la probeta está inmersa en un líquido que lo afecta lateralmente, ¿está bien? Por acá esa es la presión confinante o presión, en este caso corresponde al valor de sigma 3, es la expresión de un líquido, de un aceite que está confinando la probeta. Entonces ese va a ser el valor de sigma 3, y va a ser constante, no lo voy a cambiar. Entonces en este experimento lo que se hace existe un pistón que está afectando a la probeta, y ese pistón es el eje del esfuerzo principal, porque este va a ser más grande que la presión del líquido. Entonces básicamente lo que hago, parto de ciertas condiciones y voy aumentando, voy haciendo fuerza con el pistón. Espera que no llegue todavía no llegamos a eso. Entonces yo lo que hago es, voy aumentando este valor progresivamente. O sea que estoy ahí, aumento el valor de sigma 1 y lo sigo aumentando. ¿Está bien? Y yo lo puedo aumentar hasta que llego al punto de fractura. Cuando llego al punto de fractura, la probeta se parte. Lo que sucede, no sé si te referís a eso, me preguntás, a partir de la línea de fractura, ¿qué ocurre? Se rompe la probeta y paso del círculo azul, disminuye el sigma 1. Fíjate, cuando esto se rompa, básicamente el esfuerzo vertical, cuando eso se rompe, deja de tener el mismo valor, disminuye. Entonces esta es una manera. Una manera es ir aumentando el valor de sigma 1, ir aumentando el valor del esfuerzo diferencial. Y ahí tengo un punto de fractura. Ahora esto lo vuelvo a repetir. Fíjense, uso la misma metodología, pero mi entrada, mi experimento de entrada, es con un valor de sigma 3 y de sigma 1 menor. O sea, que yo trabajo con el mismo esfuerzo diferencial inicial, pero con un menor esfuerzo medio. Y ahí voy aumentando el valor de sigma 1. ¡Pum! Ahí se fractura la roca. El punto de fractura se da cuando el 2θ llega a 70 grados. Fíjate que no, porque ese plano siempre existe. ¿Cuándo se da el punto de fractura? ¿Cuándo se da el punto de fractura? Porque el 2θ es un ángulo que se refiere a la posición de un plano. Acá existe el 2θ también, está por acá, pero la roca no se fractura. El punto de fractura se alcanza cuando se llega a ciertas condiciones del esfuerzo diferencial. O sea, un gran esfuerzo diferencial es lo que logra fracturar la roca. Entonces ahí tengo dos puntos. Entonces lo que aprendimos es que para condiciones, experimentalmente lo que se aprendió es que para condiciones donde los sigmas son positivos, fíjense que acá estamos siempre en el campo de los sigmas positivos, es decir, que tanto sigma 1 como sigma 2 son compresivos, apuntan hacia el punto y no hacen tracción hacia afuera. Lo que aprendimos entonces es que de esta manera nosotros podemos trazar una línea que es la línea de fracturación. Y entonces básicamente acá tengo dos puntos, y con esos dos puntos ya puedo trazar una recta. Esto se hace con muchos puntos para llegar entonces a esa recta de fracturación. Esa recta de fracturación es la que marca el campo de estabilidad. Cuando mi círculo toca esa recta, se fractura la roca. ¿Está bien? A ver, acá es lo mismo, bueno. Después la otra manera de hacer el experimento, que era ir disminuyendo el esfuerzo medio. Acá lo que hacíamos era partíamos de ciertas condiciones de sigma 1, sigma 3,
y lo que hacemos es liberando el sigma 3, liberamos la presión del líquido que está confinando a la probeta. Entonces acá aumentamos, de nuevo, aumentamos, fíjense, aumenta el círculo porque aumenta el esfuerzo diferencial, y ahí, pum, llegamos al punto de fracturación. Es lo mismo. Lo que vemos es eso, en realidad, lo que condiciona la fracturación de la roca es el diámetro del círculo de Moore. Cuando yo llego a cierta dimensión, a cierta magnitud del círculo de Moore, cierta diferencia lo suficientemente grande entre sigma 1 y sigma 3, se fractura la roca. ¿Y por dónde se fractura? Se fractura a unos 35 grados de sigma 1. Entonces, de esa manera, lo que yo logro hacer con estos experimentos es lograr esta línea de fracturación que se conoce como línea de Coulomb, porque fue el primero que hizo los experimentos. Y vemos que esta línea tiene una pinta, digamos, la fórmula que establece esta línea tiene esta pinta de acá. Cuando nosotros relacionamos el valor de tau y el valor del esfuerzo normal para esta línea. O sea, para cada uno de estos puntos que están marcados en rojo, hay un valor de tau y un valor de esfuerzo normal. Un valor de tau y un valor de esfuerzo normal. Y se relacionan de esta manera. Que tau es igual a C0 más el mu por el esfuerzo normal. ¿Y qué es cada una de estas variables? El t, digamos, este tau, lo que está definiendo esta fórmula es el valor de tau al cual se va a romper la roca. Es el esfuerzo de cizalla al que se romperá la roca. Y para eso tengo la ordenada al origen, que es el C0, o cohesión primaria, es el esfuerzo de cizalla necesario para romper la roca cuando el esfuerzo normal es 0. Eso se hace con otro experimento. Es más sencillo, digamos, de explicar ese experimento. Simplemente, si yo tengo esta roca, lo que hago es, sin ningún tipo de esfuerzo normal, yo empujo un lateral. Y ahí el valor que yo logro, el valor a partir del cual se fractura la roca, ese es el valor de tau, en el cual la roca se rompe sin ningún tipo de esfuerzo normal. Y ese es el valor de la cohesión de la roca. Lo que tengo que hacer es, en ese plano, lo que tengo que hacer es romper los contactos entre granos, partir algunos granos, ¿está bien? Esa es la cohesión. Yo tengo que vencer esa cohesión sí o sí, por más que no exista ningún esfuerzo normal, por más que ahí no haya aplicada una fricción mínima, digamos, no va a haber ahí un esfuerzo normal, pero yo tengo que romper la roca inicialmente. Y esa cohesión es el C0 y es la ordenada del origen. Acá no voy a tener ningún esfuerzo normal, pero sí voy a tener que aplicar un esfuerzo de cizalla para poder fracturarla. Y después mu, o coeficiente de fricción interna, bueno, el mu es lo que tiene que ver en el rozamiento, la rugosidad adentro de ese plano. Una vez que empieza a existir el plano, empieza a existir se puede medir ese mu, y básicamente el mu lo que determina es el ángulo phi, la pendiente de esta línea de fracturación. O sea que la cohesión nos da la ordenada al origen, y después el valor de fricción, que en general es 0,85 a 0,6, ese valor es el que nos da el ángulo phi. ¿Está bien? Lo que vemos acá es que, bueno, que el 2θ siempre se mantiene constante. Es decir, tengo esta línea de fracturación, y acá hay dibujados varios círculos de Moore. Fíjense que son 1, 2, 3, 4 condiciones distintas, 4 experimentos separados en los cuales logramos fracturar la roca. Y siempre se fractura, pues experimentalmente lo sabemos, a profundidades someras. Ahora vamos a ver que esto cambia un poquito con la profundidad, pero inicialmente a profundidades someras siempre se fractura en un ángulo θ constante de unos 35 grados.
Tengo una pregunta. Bueno, ¿qué dicen? Entonces, Sí, te hago una pregunta. lo que podemos ver, hasta ahora entonces definimos una línea de fracturación, y eso significa que si, por ejemplo, ahora les hago una pregunta, acá hay varios círculos en los cuales se llegó a la fracturación. Ahora yo les pregunto, si estoy en estas condiciones, ¿no? Si yo tengo una probeta que es esta de acá abajo. ¿Me estaban hablando o no? Bueno, perdón. Entonces, una preguntita igual antes. Fíjense, para que me quiere preguntar también, yo hago esta pregunta. Entonces, si yo estoy en estas condiciones de círculo de Moore, es decir, con un sigma 1 determinado y un sigma 3 determinado, ¿está bien? Acá lo voy a hacer más grande. Entonces yo tengo un sigma 1, un sigma 3, los dibujo acá. ¿Esta probeta se va a fracturar en estas condiciones? ¿Quién me lo puede responder? No escucho nada yo, no sé si... Sí, era una pregunta sobre el cuadrito que decía abajo. Sí, O sea, cuando vos decís que las familias conjugadas que se producen están a 35 grados respecto de sigma 1, eso sí, sería como que en el dibujo que tenés abajo a la izquierda. O sea, sería el tita 35 grados, ¿o no? sí, sí, sí. Y entonces 2 tita no sería 70 cuando vos lo pasás en el círculo de Sí, Moore. sí, O sea que ese sí. punto se va a dar siempre cuando 2 tita es igual a 70, ¿o no? ¿Cómo? Claro, mi pregunta es, no solamente se necesita que aumente el esfuerzo diferencial para que se fracture la roca, sino que también supere el esfuerzo normal en ese punto. Y habíamos visto que siempre a 35 grados, o sea, como dice abajo, las familias conjugadas son a 35 grados respecto de sigma 1. Sí. Entonces, el 2 tita que vos representás en el círculo sería igual a 70. Sí, sí, sí. Entonces vos tenés que aumentar el esfuerzo diferencial, o sea, tanto aumentando sigma 1 como disminuyendo sigma 3, hasta que 2 tita iguale a 70, ¿o no? No, mirá, fíjate, ahora están viendo el ejemplo, ¿no? En la pantalla. Sí. Entonces yo tengo este círculo verde. ¿Acá existe el ángulo 2 tita 70? ¿Existe o no existe? Claro. O sea, si yo acá pongo un punto, dibujo 70, ¿está bien? O sea que acá tengo 2 tita igual a 70, existe acá. Y corresponde a este plano. Lo que sucede es que ese plano no está fracturado. Es un plano en la roca, pero no existe como discontinuidad, ¿se entiende? Es una Claro, o sea orientación que necesitas las posible. dos cosas. Digamos que Yo diría que necesito una sola cosa, porque hay una cuestión geométrica que está siempre ahí. Ese plano siempre va a existir. Hay una cuestión, o sea, este plano 2 tita siempre está ahí. No es que aparece de repente, ¿se entiende? Claro, pero, o sea, va a ser cuando coincida ese plano y además el esfuerzo diferencial sea lo suficientemente grande para que te dé en el punto de fracturación, ¿o no? Claro, lo que sabemos es que siempre se fractura ese plano preferencialmente, pero no es que siempre, sino que, por ejemplo, si yo estoy, lo que sucede es que para que se fracture la roca, yo tengo que tener un esfuerzo diferencial lo suficientemente grande, ¿se entiende? Ok, y va a ser cuando el plano de 2 tita coincida, o sea, No, los no, puntos de... sí, es cuando mi círculo de Moore torque la recta de fracturación. Fíjate, en estas condiciones se va a fracturar. No, ¿Por qué no? Porque no llegó a esas porque el esfuerzo es más condiciones. chiquitito. Claro, porque tengo que llegar a estas condiciones de la recta, ¿no? Tengo que llegar a ciertas condiciones de esfuerzo de cizalla, tienen que ser igual a esto. El esfuerzo de cizalla tiene que ser igual a esto, a esta fórmula, para que se fracture la roca. Acá no, acá es más chico, todavía no llegué a eso. Lo que yo voy haciendo Claro. crecer el círculo, perdón por esto, yo lo hago crecer
a mí me salió horrible, pero lo hago crecer hasta que llega a esas condiciones. Una vez que llega a esas condiciones se fractura. ¿Y lo hace por cualquier plano? No, lo hace, en principio, lo hace por un plano 2θ que corresponde a este, ¿no? A 35 grados de sigma 1. Ok, genial. Pero eso sería lo, digamos, lo importante. Ahora sigamos. Gracias. No, de nada. Entonces eso sería el tema, que primero yo tengo el círculo de Moore. Diferenciemos, o sea, una cosa es el círculo de Moore y otra cosa es la línea de fracturación. Son dos entidades separadas, ¿está bien? El círculo de Moore, ¿para qué me sirve? En principio, para lo único que serviría es que yo tengo un valor, o sea, está piola esto porque yo tengo, simplemente con saber el valor de sigma 3 y el valor de sigma 1, yo puedo saber para cualquier plano cuáles van a ser los valores de tau y de sigma normal correspondiente a ese plano. Eso en principio, eso es lo único que marca el círculo de Moore. Ahora lo que yo sé es que si lo hago crecer hasta lograr que se fracture la roca, en diversas condiciones logro esta línea de fracturación. Y eso quiere decir que en la naturaleza no existe cualquier valor de esfuerzo diferencial. Yo lo voy a poder aumentar, ese esfuerzo diferencial en la naturaleza aumenta hasta cierto punto y ahí se fractura la roca. O sea que no puedo superar, por un lado tengo esta línea de fracturación que me va a marcar en qué condiciones se va a fracturar la roca, ¿está bien? Yo sé en qué condiciones estoy, por ejemplo. Si tengo la línea de fracturación para la roca con la que estoy trabajando, yo sé a qué condiciones tiene que llegar mi círculo de Moore para que se fracture la roca. Son dos cosas diferentes. Yo estoy en unas condiciones determinadas, acá estoy en unas condiciones determinadas, y la línea de fracturación ya me permite predecir en qué condiciones, en qué círculo de Moore la voy a poder fracturar. Y ahí, bueno, sigma 1 y sigma 3 se miden en el campo. Lo que hay, esto no, todo esto es algo experimental. Ahora, ¿para qué nos sirve en el campo? Eso me das pie. Bueno, ¿para qué sirve esto? Esto se mide experimentalmente y después vamos a ver que cuando yo quiero intervenir cuando yo quiero intervenir en la naturaleza, como sería un proceso de fracking, de fracturación, en un pozo de petróleo o en un campo minero, entonces ahí es cuando esto me permite saber de qué manera tengo que intervenir en la naturaleza para llegar a las condiciones. Fíjense, si yo estoy acá, en estas condiciones, puedo, por ejemplo, tener varias opciones, porque si llego a estas condiciones, con menor esfuerzo medio y un esfuerzo diferencial bastante parecido, la logro fracturar a la roca. Pero ahí tengo que ver cómo me las ingenio para disminuir entonces el esfuerzo medio. O con grandes esfuerzos diferenciales, pero mayor esfuerzo medio, también la logro fracturar. O sea que a la roca la voy a poder fracturar en diferentes condiciones de esfuerzo medio y diferencial, que son las que están dibujadas acá. Pero en el campo, no, yo nunca mido sigma 1 y sigma 3, a menos que lo esté midiendo, ya les digo, en un pozo de petróleo. Lo que nosotros hacemos, y fíjense, en el 99, diría yo, en el 98% de los casos, 99% de los casos, lo que logramos hacer es determinar las orientaciones relativas del sigma 1 y sigma 3. ¿Y eso cómo lo logramos? Ahora me das pie para esta próxima diapositiva, que se llaman las fallas conjugadas de Anderson. ¿Está bien? Lo que permite Anderson es, a partir de una medición geométrica que yo hago en el terreno, voy a poder saber cuál es la orientación relativa de sigma 1 y de sigma 3. ¿Y cómo es eso? Dice, la clasificación de Anderson, a partir de todos estos experimentos que vemos hasta ahora, se basa en la orientación del sigma 1. Y vemos que tanto en la naturaleza como en los experimentos, cuando llego a esas condiciones de esfuerzos donde la roca se fractura, en la naturaleza se observa que se producen dos juegos de falla
que forman un ángulo entre sí, 2θ de entre 50 y 70 grados, trabajemos con los 70 grados, cuya bisectriz es el sigma 1. ¿Está bien? Entonces lo que vemos es que el ángulo 2θ, cuando lo veo entre los dos planos, decimos que con respecto a sigma 1, cada uno de estos planos va a tener 35. Así que el ángulo 2θ entre los dos planos es de 70. Entonces, eso es lo que utiliza Anderson para estimar cuál era, y esto sí, esto directamente es midiéndolo en el terreno, en un juego de fallas que se produjeron hace mucho tiempo. Por ejemplo, un juego de fallas que se produjo en el Eoceno. Yo no puedo medir los esfuerzos para el Eoceno. ¿Por qué? Porque los esfuerzos se miden, duran un instante los esfuerzos, ¿está bien? Y van cambiando todo el tiempo. Yo no puedo medirlos directamente para el Eoceno. Lo que sí puedo hacer es estimar cuál era la orientación de esos esfuerzos. Entonces, utilizando este valor que nosotros recién aprendimos, de que las fracturas conjugadas se generan a unos 35 grados con respecto a sigma 1, entonces así funciona esto. Fíjense, en este caso, las fracturas conjugadas, cuando yo obtengo, mido en el terreno un juego de fracturas conjugadas, lo que sé es que el sigma 1 se ubica en el ángulo agudo entre ese juego de fracturas, y el sigma 3 se ubica en el ángulo obtuso, ¿no? Que es el mayor a 90. Entonces, de esa manera, dependiendo de la orientación de los esfuerzos, así va a ir cambiando también la orientación de las fallas conjugadas. Fíjense, en este caso tengo dos juegos de fallas conjugadas, ¿está bien? Y lo que vemos es que el sigma 1 entonces se ubica en el ángulo agudo de esas fallas, el sigma 3 en el ángulo obtuso. Ahora lo que podemos ver es que además estas fracturas van a ser fracturas normales. Eso tranqui, porque ya lo vamos a... Bueno, ya vamos a llegar a... Es otra teórica, pero si no, no puedo avanzar de esta. O sea que básicamente cuando yo tengo sabiendo los valores de las fracturas conjugadas, puedo saber cuál es la orientación de sigma 1 y de sigma 3. En este otro caso, fíjense, el sigma 1 está acostado, está horizontal. Acá, a ver, comparemos, por ejemplo, comparemos estos dos casos, en el cual el sigma 1, es decir, que el ángulo agudo, el ángulo agudo entre las dos fallas conjugadas está vertical, con este que está horizontal, ¿no? ¿Cuál de los dos bloques de arriba se corresponden con el círculo de Mohr de la derecha? ¿Qué dicen? Esa es una pregunta válida. ¿Qué les parece? Yo acá tengo representado un círculo de Mohr, ¿no? Con un sigma 3 y un sigma 1 determinados, y yo quiero saber este círculo de Mohr, ¿a cuál de estos dos ejemplos se refiere? ¿A cuál de estos dos ejemplos corresponde? ¿Qué les parece? A ver, alguien me dice, bueno, es el de la izquierda. ¿Qué dicen? ¿Es el de la izquierda? ¿El de la derecha no puede ser? Ojo, este es el ejemplo en el que nosotros siempre machacamos en todas las diapositivas hasta ahora, es cierto. Ahora, este otro ejemplo, ¿no corresponde al mismo círculo de Mohr? ¿Qué dicen? Se corresponde, podría ser cualquiera de los dos. ¿Lo ven eso? ¿Por qué? Porque esto se refiere a la orientación del plano, cada uno de estos puntos con respecto a sigma 1. Este 2θ es con respecto a sigma 1. Así que en realidad lo voy a poder medir acá o acá. El círculo de Mohr, entonces, en principio, no me determina cuál es la orientación. No me dice si sigma 1 está vertical o horizontal. Lo que me dice el círculo de Mohr es cuál es el valor de tau y de sigma normal para cualquier plano con respecto a sigma 1.
Así que eso va a funcionar cuando el sigma 1 sea vertical y cuando el sigma 1 sea horizontal. Lo que sí, cuando nosotros avanzamos experimentalmente, nos damos cuenta que los planos en los cuales se fracturan la roca están a 35 grados de sigma 1, y que lo hacen en planos conjugados. O sea que si yo obtengo esos planos conjugados, si yo obtengo el plano conjugado, voy a poder saber cuál es la orientación de sigma 1 en la naturaleza. No lo puedo diferenciar. ¿Cómo lo diferencio en el círculo de Moore? El sigma 1 está a la derecha, el sigma 3 a la izquierda. Cualquier plano que yo mida con respecto a sigma 1, lo puedo medir acá, siempre puedo medir un plano con respecto a sigma 1, no hay problema. Voy a saber cuáles son los valores, ¿está bien? Eso es importante. Porque decíamos que hacia acá están los valores positivos o compresivos, y hacia la izquierda están los valores negativos o tractivos, o a veces extensionales. Pero fíjense que en realidad acá estamos hablando de eso, de si los valores de sigma son negativos o positivos, pero no estamos determinando si se encuentra en un campo de esfuerzos compresivo, donde la corteza se acorta, o en un campo de esfuerzos extensional, donde la corteza se estira. ¿Está bien? Ahora en 2 o 3 diapos vienen unos ejemplos, me parece. No sé si los tenemos ahora o en la próxima teórica que vamos a... La próxima teórica vamos a hablar de esto de las fallas conjugadas de Anderson. Bueno. Bueno, ahí está. Bueno. Ahora, lo que vemos es que, decíamos, esa recta de fracturación, en el cual el ángulo θ se mantenía aproximadamente a 35 grados de sigma 1, era para bajos esfuerzos medios, ¿está bien? Cuando nosotros trabajamos con esfuerzos medios más grandes, acá nos movemos hacia la derecha, correspondería, acá también, cuando trabajamos en esfuerzos medios cada vez más grandes, que en la naturaleza correspondería a irse a una mayor profundidad, lo que vemos ahí es que la recta de Coulomb disminuye su pendiente. O sea que cuando estoy en condiciones más someras o con menores esfuerzos diferenciales, funciona esta recta, que es la recta de Coulomb, y cuando voy a condiciones más profundas o de mayores valores de esfuerzo medio, esa recta disminuye su pendiente. En conjunto, lo que se observa es un envolvente, ¿está bien? Cuando nosotros trabajamos a mayor escala no es una recta, sino que se trata de un envolvente que se conoce como el envolvente de Coulomb-Moore. Y esta pendiente, fíjense, si decimos que lo que cambia la pendiente, ¿por qué cambia la pendiente? A ver, este era el C0, ¿y qué les parece? ¿Qué es lo que determinaba la pendiente de la recta? ¿Se acuerdan? ¿Qué variable dentro de la roca es la que determinaba la pendiente de la recta? ¿Alguien me lo va a decir con audio? El mu y el esfuerzo normal. Las dos juntas, ¿no? Exacto. La pendiente no, el esfuerzo normal es, bueno, tiene que llegar a, pero no, la pendiente, claro, porque es el mu multiplicado por el esfuerzo normal, está bien. Pero es el mu, ¿está bien? Lo que cambia, la variable que yo puedo cambiar dentro de la roca es el mu, ¿está bien? El esfuerzo normal es la condición física que está dada por el juego de fuerzas. O sea que básicamente lo que cambia dentro de la arenisca o la roca en profundidad, lo que está cambiando en profundidad para que disminuya la recta es el mu, efectivamente. Y acá tenemos entonces, eso se conoce como ley de Bayer-Lee. Y este tipo hizo los experimentos en 1978 y es lo que se sigue usando hasta ahora. Es decir, él fue probando diferentes relaciones entre el tau y el sigma normal
para ver cuándo se fracturaba la roca, y lo que se dio cuenta es que siempre, bueno, siempre lograba esa recta. Acá es lo mismo, o sea, esta recta de fracturación, solo que acá le sacamos el círculo de Moore. Nada más están ploteados los valores de cizalla y de esfuerzo normal, a los cuales se fueron fracturando una serie de rocas diferentes. Y entonces eso es lo que encontró él. Y también encontró la recta por un lado, y encontró que a mayores valores de esfuerzo normal disminuía esa recta, de tal manera que se obtiene un valor de mu de alrededor de 0,85 hasta 300 megapascales, y cuando supera los 300 megapascales, bueno, el mu es de 0,6, y por eso es que la recta se va haciendo cada vez más plana. Bueno, entonces, para redondear un poquito a todo esto, lo que hicimos hasta ahora es trabajar con el círculo de Moore en un esfuerzo biaxial compresivo. Es decir, estas condiciones que nosotros establecimos para la envolvente de Coulomb-Moore es para condiciones donde estamos en el sigma 1 y el sigma 3 son ambos positivos. ¿Está bien? Estamos a la derecha de la ordenada. Y cuando estamos en esas condiciones, decíamos que podemos definir, estamos a la derecha del 0, y entonces podemos definir esta envolvente de Coulomb-Moore. Ahora, lo que vemos es que esa envolvente en realidad lo que está estableciendo es un campo de estabilidad. ¿Por qué digo eso? Fíjense acá. Cuando estoy en estas condiciones, ¿se fractura la roca? ¿Qué dicen? Ah, estoy acá. No. ¿Acá se fractura? ¿Qué les parece? ¿En estas condiciones se va a fracturar? Sí, ahí toqué la envolvente, así que se va a fracturar. Acá no se fractura. ¿Y acá que se fractura? Sí. ¿Y en qué ángulo se produce esa fractura? Tengo que medirlo acá. Lo puedo medir directamente. Ahora, una vez que se fractura la roca, ¿puedo superar ese campo de estabilidad? ¿Qué les parece? ¿Lo puedo superar? No, no se puede superar. Porque una vez que yo toco ahí y se fractura, el sistema colapsa un poquito, disminuye, el esfuerzo diferencial disminuye. ¿Está bien? Esto es imposible, porque antes que llegara ahí, la roca se rompería en 1000 pedazos, se seguiría deformando, ¿está bien? Disminuiría van cambiando sus condiciones, su geometría, de tal manera que hace disminuir los esfuerzos. Así que no, esto es imposible. ¿Qué dicen? ¿Tienen resto para...? Entonces acá pasamos... Esta entonces es la recta de Coulomb-Moore para el campo, de nuevo, compresivo, pero no para la compresión, para el régimen de esfuerzos compresivos de faja, plegada y corrida, sino para el campo positivo, digamos, de los esfuerzos. Y esto es lo que nosotros llamábamos, o decíamos que eran las fracturas de modo 2 o 3, las fracturas de cizalla, ¿está bien? Hasta ahora vimos las fracturas de cizalla.